Gracias, Vic. Pues vamos a continuar entonces con los versículos 4 al 9. Es la sección que continúa en el capítulo primero de la primera carta a los Corintios. Solo mencionando un par de cosas de repaso, habíamos dicho que en el segundo viaje misionero Pablo llega a Corinto, una ciudad de mucha idolatría, comercio, y se queda ahí 1 año y medio, donde la conclusión o ¿cómo se llama? Inferimos que ese tiempo Pablo estuvo enseñándoles el contenido del Evangelio. El Evangelio lo encontramos más definido, detallado en el libro de Romanos. Entonces podríamos decir algo así como que la enseñanza de Romanos del Evangelio respecto a la condenación, justificación, identificación, santificación, Pablo lo tuvo que haber compartido a los hermanos de Corinto, a los nuevos creyentes en Corinto, tanto judíos que se convirtieron por la predicación a través del Antiguo Testamento o la ley, como los gentiles o griegos que no conocían la ley ni las costumbres ni los antecedentes de los judíos, pero Pablo les predica el Evangelio también refiriendo que Dios es el creador y ellos estaban adorando ídolos, ¿no? Así como lo predicó en Atenas, debió haber sido algo también similar en Corinto. Entonces Pablo estaba de lleno predicando en Corinto, de tal manera que se queda 1 año y medio, y en ese 1 año y medio hay diversos convertidos. Pablo se tiene que ir a Jerusalén y unos meses después escucha que hay ciertos problemas, ciertas situaciones en el grupo de creyentes ahí, que como hemos dicho, no es un grupo de creyentes homogéneo, ¿verdad? Es decir, no es necesariamente personas de la misma colonia o de la misma clase social o familias muy similares con matrimonio, hijos, ¿sí? Sino estimamos que también por la actividad misma de la ciudad de Corinto, había diferentes tipos de personas, desde judíos muy tradicionales como gentiles, a lo mejor personas que habían sido idólatras, ¿verdad? O participaban en o algún sacerdote, a lo mejor, no sabemos, pero de los templos, de los dioses, relativo a ese segmento, digamos, de personas, también actividades de comercio o de marinos o de servicios o de comida. Habíamos hablado que también tenía una reputación de ser una ciudad inmoral, o no una ciudad, sino mucha inmoralidad en la ciudad, quiero decir, ¿verdad? También hay un tema por ahí también mencionado. Y entonces de entre todo ese grupo de personas diversos, ahora están siendo parte de una familia llamada iglesia y están teniendo diversos problemas ahí. Y Pablo, cuando escucha esto, entonces les escribe esta carta. Y esta carta tiene varias características. Es muy particular. Una de ellas es de que es una de las más largas, ¿verdad? Es muy extensa. Hay varios temas que están comentándose ahí. Pero estos primeros versículos, habíamos visto que aunque Pablo ya sabe los problemas que va a tratar o que va a referir en la carta, Pablo sabe que le está escribiendo a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Es decir, es el grupo de creyentes por los cuales Cristo murió y dio su sangre, y entonces merecen todo su respeto, y Pablo está honrándoles como la iglesia de Cristo, y así les escribe, primero con la autoridad de apóstol,
y luego les dice esa doble burbuja que hemos hablado, también mencionada en Efesios y en otras cartas, que es, están en Cristo y al mismo tiempo están en Corinto, ¿verdad? Y eso habla de nuestras dos esferas en las que nos movemos. La primera es recordar nuestra posición en Cristo, lo que somos en Él, como nuevas creaciones, como puestos en Cristo, en su familia, en su iglesia, lo que hemos recibido de Él, sentados a la diestra del Padre, como dice Efesios, y al mismo tiempo sorteando o viviendo con los diversos problemas o afanes o circunstancias de nuestra localidad, ¿verdad? Ahorita podemos hablar un poquito más de eso, pero Pablo les dice a la iglesia de Cristo que está en Corinto, santificados en Cristo, llamados a ser santos, y les afirma en el versículo 3 que de parte de Dios ellos tienen gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto también lo vimos un poco en Romanos 5, ¿verdad? Que tuvimos acceso a la paz de Dios, o después de haber tenido la ira de Dios sobre toda impiedad, Romanos 1, a través de la fe en Jesucristo, nacemos de nuevo, somos justificados, y en el 5:1 de Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa paz es la actitud y el trato que Dios tiene con las personas que han sido justificadas. Ya no estamos bajo la ira de Dios, sino ahora estamos bajo la paz de Dios, o Dios tiene paz con nosotros, ¿sí? Ya no hay nada que reclamarnos a nosotros, porque ya lo cargó en Jesucristo, y de parte de Él, la iglesia, aquí entre paréntesis, a pesar de los problemas que están pasando los corintios, pero de parte de Dios hay paz, porque ya no hay condenación, y son justos en Cristo. Y luego la gracia y paz de parte de Dios. Y los siguientes versículos, del 4 al 9, es una sección muy cortita a comparación de todo el contenido de la carta, pero es como una cápsula concentrada de verdades muy importantes respecto a la gracia de Dios. Cuando hablamos de la gracia, podemos pensar en esto, la diferencia o el contraste entre la ley y la gracia. Esta parte es muy importante porque hemos aprendido que el creyente ya no está bajo la ley, ya no está bajo la maldición de la ley. ¿Sí? La ley de Moisés, la ley de Dios dada a través de Moisés, tiene su propósito, fue dado al pueblo de Israel para mostrar el carácter de Dios. Si alguien quería acercarse a Dios, tenía que cumplir con esa ley, y el que faltara a la ley, entonces era encontrado culpable, y tenía que haber alguien que pagara. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces la ley tiene tres propósitos: mostrarnos el carácter de Dios, encerrarnos a todos en pecado, y después llevarnos a Cristo como nuestro Salvador. Pero el creyente ya no está bajo la ley. Nuestra forma de vivir está potenciada, por decir, o estamos bajo el nuevo régimen del Espíritu. El Espíritu Santo ha sido dado a los creyentes para que el Espíritu desarrolle o manifieste la vida de Cristo, la vida piadosa que agrada a Dios en nosotros. No lo hacemos por recibir una serie de normas o mandamientos para nosotros esforzarnos y agradar a Dios. La ley, podemos resumirlo de esta forma. La ley pregunta, ¿qué puedes hacer tú por Dios? ¿Verdad? La ley tiene demandas. ¿Qué puedes hacer tú por Dios?
Y en contraste, la gracia, de la cual estamos hablando aquí, la cual mencionamos en Romanos, es lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué ha hecho Dios por ti? Y el creyente, el que ha nacido de nuevo y ha sido justificado, le ha sido dado esa gracia. Por eso el tema de hacer una diferencia entre el Antiguo Testamento o Israel y el tiempo de la iglesia, también le hemos llamado, se le ha llamado la dispensación de la gracia, aunque esa definición de dispensación ha sido muy quizá maltratada o malentendida, pero estamos en la era de la iglesia. Sí, la iglesia nació en el libro de Hechos, fue dado el Espíritu Santo y luego a través de Pablo y sus cartas, Dios le revela a través de Pablo a la iglesia todo lo que nos ha sido dado en Cristo. Sí, es una posición o es una etapa de la iglesia que es muy distinta a todo lo anterior del Antiguo Testamento. Y no es que Dios haya cambiado. Sí, entendemos que Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo. Sin embargo, el nuevo cuerpo formado a través de la venida del Espíritu Santo permanentemente como un sello de propiedad. La iglesia vive un tiempo muy particular porque ha sido puesto, la iglesia ha sido compuesto primero por judíos y gentiles y ahora es un solo cuerpo, un nuevo edificio, una nueva familia y a esa nueva familia se le ha dado el Espíritu Santo y se le ha dado la gracia. Ahorita entramos al 4, 5 y 6 hasta 9, pero hemos comentado mucho este tema, pues, pero la gracia no es pasar por alto pasar por alto el pecado, ¿verdad? No es algo así como, bueno, ya eres creyente, ya eres cristiano, ya eres hijo de Dios, ya no importa lo que hagas, ¿no? Sí, al fin ya todo está pagado, ya eres libre de hacer lo que quieras. Realmente es una actitud equivocada, un pensamiento equivocado, esa estimación, pues, más bien es, nacemos de nuevo, somos justificados, estamos en Cristo, se nos ha dado esta gracia, sí, pero esa gracia nos capacita para vivir una vida que agrada a Dios, potenciada por el Espíritu o impulsada por el Espíritu, ¿sí? Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden hacer. ¿Alguien quiere leer Primera de Corintios 1, del 4 al 9, por favor? ¿Alguien lo quiere leer para todos? Aquí lo tengo. Rafa, antes me gustaría hacer una pregunta, por favor. Primero, adelante, Juanjo, claro. Gracias. Digo, yo sé que, entendemos que es por gracia, ¿no? Todo lo que podamos, o sea, el esfuerzo en sí o las obras de nosotros no tienen validez, ¿no? Sino todo es por gracia, pero ¿cómo debemos de interpretar entonces el esfuerzo propio para no pecar? Digo, porque yo entiendo o yo concibo pues que en algunos momentos he tenido que hacer un esfuerzo para no pecar, ¿no? Pero ¿qué tanto debemos de enfocarnos en ese esfuerzo? O sea, ¿realmente es importante o es como todo recargarlo en la gracia, pues? Yo pienso que sí hay una conciencia y seguimos teniendo una voluntad, ¿verdad? Y esa es la voluntad que podemos de alguna manera ejercer hacia lo malo, ¿verdad? O hacia evitar lo malo. Esa voluntad aún la tenemos. O sea, esa voluntad la ejercemos o la dirigimos. Y yo pienso que sí hay ocasiones donde estamos así como que a centímetros
o a minutos o a segundos de hacer algo incorrecto o decir algo incorrecto o pensar algo que ofenda a alguien o a Dios. Yo creo que sí estamos, y en ese momento podemos ejercer nuestra voluntad para hacerlo o decirlo, lo malo. Y si a eso te refieres a la voluntad o al esfuerzo, la voluntad puede estar dominada por la carne, ¿sí? Y entonces fácilmente vamos a caer en pecado. Ajá. O esa voluntad puede estar dominada y controlada por el Espíritu de Dios. Entonces, en ese momento sí podemos elevar una oración, podemos recordar algún texto, ¿verdad? De que viene la tentación, pero Dios nos libra de la tentación. Da gracias a Dios por lo que somos, da gracias a Dios por lo que Dios nos ha aceptado en Cristo. No sé, recordar textos y esa voluntad, con esa voluntad, evitar caer en pecado. Si ese es el esfuerzo que te refieres, yo creo que es válido el confiar en el Espíritu para no hacer algo indebido. ¿Sí? Pero el asunto es de que si no confiamos en el Espíritu, lo único que estamos haciendo es tratar de que la carne se porte bien o que la carne no haga lo que sabe hacer, ¿no? Y tarde o temprano vamos a estar muy frustrados porque no vamos a poder hacer ese camino. ¿Amén? Porque no podemos, ¿no? Sí, vamos a tener un límite muy cortito, ¿sí? Si nos resistimos con nuestro propio esfuerzo a evitar pecar, realmente nuestra resistencia va a ser muy, muy poca. Y si logramos hacerlo, si logramos evitarlo, inmediatamente viene el aplauso personal o el orgullo porque logré hacer eso, porque logré evitar hacer algo, pues. Entonces, yo pienso que sí hay la voluntad y hemos de someterla al dominio, al control del Espíritu de Dios. Ese es el camino, recordando todo lo que hemos recibido. Y justamente de eso se trata un poco el libro, porque del versículo 4 al 9, que apenas son el inicio, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos, es mayormente lo que Pablo enseña o recuerda a los creyentes respecto a la gracia de Dios. Es como una cápsula de vitaminas de recordar lo que es en Cristo. Y después del versículo 10 hasta el capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 16, Pablo está desenredando todos los problemas que tienen. Entonces, esta carta de Corintios es interesante por eso, porque los corintios han sido enriquecidos, se les ha dado el Espíritu Santo y no lo están considerando. ¿Sí? Tal vez se esforzaron para cumplir, para agradar a Dios, pero es muy claro que no han podido. Y Pablo los encamina a eso, a que vivan de acuerdo a lo que son. Espero que haya contestado tu pregunta de alguna manera, Juanjo. Sí, gracias, Rafa. Entonces, digo, porque muchas veces se escucha el esfuérzate para que estés bien con Dios, en hacer lo correcto, pero entonces no sería más bien el esfuerzo propio, sino esfuérzate en tener un acercamiento y una buena relación con Dios para que estés como vivo en el espíritu, ¿no? Que tu Sí, carne esté viva en el espíritu. Sí, en lugar de esfuérzate para acercarte más a Dios o esfuérzate para agradar a Dios, más bien es ve lo que ya eres en Cristo. Lo que ya estudiamos en Efesios es, acuérdate que ya eres acepto, acuérdate que Dios te ha provisto todo lo necesario para vivir, te ha dado el Espíritu Santo, te ha dado una nueva posición, eres miembro de la familia. Y cuando tratamos de esforzarnos para agradar a Dios es porque olvidamos todo lo que ya somos en Cristo. Sí. Sí, gracias, Rafa. Sí, sí, de qué.
Adelante, Víctor. Tengo también como comentario. En muchas ocasiones se escucha, de hecho el domingo con una persona que estuve, incluso es, bueno, un pastor, buen amigo, platicando un poquito de este tema, él comentaba algo y a mí se me hace interesante, pero creo que a lo mejor anteriormente podría yo haber estado un poquito enfocado en esto, pero ahora ya como que me brinca algo. Platicando precisamente del tema de las actitudes, las obras, acciones y todo eso, él me decía que sí, que efectivamente, o sea, su forma de pensar, que teníamos que hacer las cosas bien, de acuerdo a como nos los pide en la Escritura, porque tenemos que rendir cuentas. ¿Qué opinión tienes de esto que él comentó? Yo no estoy del todo de acuerdo, pero quisiera ver tu punto de vista con esto. ¿De que tenemos que dar cuentas? Sí, por ejemplo, no, oye, hay que, porque la Escritura ya ves que viene en todo momento exhortaciones, es importante hacer esto, no hagas esto, o sea, cosas que debemos hacer, cosas que no debemos hacer, que obviamente hoy en día lo entiendo como un fruto de Cristo, del Espíritu Santo de nosotros, pero él como que lo enfoca mucho en la persona y que debemos de hacerlo no tanto como esa confianza en el Espíritu Santo que él hará la obra en nosotros, sino diciendo, no, es que tenemos que hacerlo porque cuando moramos tenemos que rendir cuentas. O sea, ese es el enfoque que tiene él. Ok. Ahí, por ejemplo, yo pienso que el fundamento, digamos, motivador es para la vida. En ese caso es como el temor a Dios, ¿verdad? O sea, el temor en el sentido de que, bueno, es que si no hago estas cosas, no sé qué castigo piense él que le va a dar Dios si no tiene buenas cuentas, ¿no? Sí, posiblemente vaya por ese lado, o el simple hecho de hacer correctamente las cosas porque tenemos que hacerlas, porque tenemos que rendir cuentas a Dios. O sea, por ahí va. Hoy se escucha mucho también el tema de las coronas, que Dios nos va a dar coronas o nos va a quitar coronas, pero el punto es de que, o sea, ¿qué cuentas le puedo, qué buenas cuentas le puedo yo dar a Dios por mi esfuerzo en guardar las Escrituras? Sí, o sea, puede ser motivador y puede ser esperanzador, pero a final de cuentas, mi balance va a ser negativo, yo pienso. O sea, ¿quién puede ser capaz de darle un balance positivo y no solo un balance positivo, sino llegar a Dios y decirle, mira Dios, hice más cosas buenas que malas? Y realmente eso Dios no lo acepta. Dios no va a aceptar nada que provenga de la carne. Dios no acepta nada que provenga de la carne, aunque parezca bueno o obediencia. Más bien, lo único que aceptó Dios es a su Hijo Jesucristo. Él fue el único que Dios le dijo, ese es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y nosotros, de acuerdo a lo que vimos en Efesios, dice, somos aceptos en Cristo. Y ahí está nuestra aceptación. ¿Sí? Si yo llegara a Dios en este momento, mis cuentas o lo que yo podría rendirle a Dios sería, Dios, yo no soy apto para estar aquí por mí mismo. Traté de esforzarme a lo mejor por un tiempo, hice algunas cosas buenas, cumplí, obedecí ciertas cosas, pero realmente por mí mismo el balance no creo que sea favorable ni positivo, pero gracias por lo que me has dado y por la obra de Cristo que me ha redimido y en el cual me pusiste y porque soy acepto en Cristo. Y creo que más bien es por ahí el asunto, ¿sí me explico? La motivación no es lo que voy a hacer para un día estar delante de Dios y darle buenas cuentas, sino es gracias por lo que soy en Cristo
por lo que me has hecho en Él y porque en Él soy acepto. Y toda la gloria no es para mí, nada de la gloria va a ser para mí, sino todo por Cristo, por lo que Él ha hecho. A ver si quieren, comentan Martín primero, que levantó la mano, y luego Víctor. Vic, adelante, Martín. Sí, gracias, pastor. Eso que comentaba el hermano Juanco, pues el Espíritu Santo nos enseña en las Escrituras que la solución es la fe en nuestra crucifixión, la cruz. Es parte de lo que somos posicionalmente en Cristo. Cada vez que nosotros tratamos de superar las tentaciones de nuestra carne en nuestro propio esfuerzo, nos estamos poniendo bajo la ley y nosotros ya estamos bajo la gracia. Entonces, en Gálatas capítulo 3, Pablo exhorta fuertemente a los hermanos legalistas, ¿no? Les dice, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora acabaréis en la carne, tan necios sois. Una sola cosa quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu de Dios por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, obviamente es por el oír con fe. Y Colosenses 2, 6 y 7 dice, por tanto, de la misma manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Cristo y confirmados en la fe, no en la ley, en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces, esto va muy conectado con el tribunal de Cristo que dijo el hermano Víctor, pero hay una mala interpretación del tribunal de Cristo que hace que nosotros mismos nos volvamos celosos y no queramos estudiarlo. Y eso está mal porque sí se enseña el tribunal de Cristo en la iglesia. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos vosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho en el cuerpo, para que cada uno dé cuenta de sí, sea bueno o sea malo. Pero ese dar cuenta de sí lo tomamos de forma legalista. Entonces pienso que yo tengo que hacer cosas para Dios y en base a mi esfuerzo personal Dios me va a recompensar. Y esa es una interpretación errónea, porque solamente va a ser recompensado lo que Cristo produzca en nosotros, no lo que nosotros hagamos para Dios. Como dijo el pastor Rafa, todo lo que yo hago en mi carne se va a quemar, heno, madera y hojarasca, pero todo lo que hace Cristo, el Espíritu reproduciendo la vida de Cristo en nosotros, eso es recompensable, eso es el oro, la plata y las piedras preciosas, no lo que nosotros hacemos para Dios, sino lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Lo que nosotros hacemos para Dios, eso es la ley, el hombre obrando para Dios, pero todo lo que Dios hace a favor de nosotros por medio de la fe en Cristo Jesús, eso es la gracia. Sí, eso es la gracia, es lo que hemos recibido de parte de Él en Cristo. Y adelante, Vic. Sí, el recordar que el punto es, o sea, Dios es una persona de relación, ¿no? Y lo que busca es tener una relación con nosotros, o sea, no es una relación patrón obrero, sino más bien es una relación padre-hijo. Entonces, o sea, debemos entender eso, pues que lo que Dios está buscando es la relación y Él nos equipa para que podamos tener esa relación y podamos conocerlo profundamente, pues, y podamos platicar con Él desde la mañana. O sea, no busca, no nos va a exigir algo como para obtener utilidades, sino simplemente que hayamos creído y hayamos confiado en Él, ¿no? En esta vida. Sí, y esa confianza y dependencia en Él es lo que produce una vida que le agrada, porque es fruto del Espíritu en nosotros. ¿Alguien más había levantado su mano ahí? Ya no. Ya se me perdió. Buenos ¿Alguien días. más? Sí, Pastor Rafael, buenos días. Me presento. Mi nombre es Yolima Peña, de Sincelejo, Colombia. Primera vez que estoy en la reunión. Me invitó el hermano Martín. Y Mucho gusto, Yolima. gracias, hermano. Bendiciones para todos.
Estoy agradecida con el Señor por participar. Escuchando, hermano, me queda una pregunta. Pues para mí, el hermano Martín es quien me ha venido desde hace unas semanas guiando en toda esta situación de que pues yo pensaba que los 10 mandamientos estaban para nosotros la iglesia, no la ley ceremonial de Moisés ni nada de eso, sino los 10 mandamientos. Pues eso es lo que me habían enseñado. El hermano Martín me ha venido guiando y bueno, en esta enseñanza me siento en paz, que ni siquiera esos 10 los voy a poder cumplir, me siento liberada de ese peso y agradezco a Dios por este conocimiento, por este entender la palabra así. Pero me queda ahora una pregunta. Pues sí, hermano, yo me imagino presentándome delante del Señor, mi Dios, y diciéndole, Padre, gracias por Jesús. Me escondo detrás de Él y no te puedo decir más nada, no te puedo responder más nada, no soy responsable más nada. Me escondo detrás de Jesús. Y en Él, solo en Él puedo venir delante de ti confiadamente. Pero bueno, yo le iba a preguntar a usted, pero el hermano Martín me respondió, ahora que él habló, que realmente si yo estoy en mi Señor y el Espíritu de Dios me guía a hacer cosas para Cristo, por Cristo y en Cristo, eso es como eso no se da como automáticamente. De mí surge un esfuerzo de hacer algo para el Señor. Bueno, ya el hermano Martín me respondió esa parte, pero ahora me queda como la pregunta, ¿cómo sé yo cuando lo que hago, lo hago en el espíritu o lo estoy haciendo en mi carne? Y no necesariamente estoy hablando de los pecados ni nada de eso, sino de en mi vida en Cristo. ¿Cómo sé yo que estoy haciendo algo, una labor, y no es en mi carne, sino que es guiada por el Espíritu de Dios? Me queda a mí esa inquietud de cómo saberlo yo. Ok, gracias, Yolima, por su comentario y su pregunta, pero una evidencia es el fruto, ¿verdad? El fruto del Espíritu y las obras de la carne. Ahí es donde también nos damos cuenta, quizá cuando hay algo que deseamos hacer o con una buena intención de alguna manera, pero forzado por nuestra carne, evidentemente hay una consecuencia o hay algo visible que termina dando gloria a Dios por su fruto, que produce paz, que es en amor y en gozo, o que trae a una obra de la carne, ¿no? Como consecuencia, como celos, termina en un pleito, etcétera, ¿no? Esa es una evidencia de la naturaleza de nuestras obras, pero yo pienso que el creyente no deberíamos de preocuparnos demasiado en eso, es decir, no debiéramos preocuparnos en si lo que estamos haciendo está en la carne o en el espíritu, porque de alguna manera a lo mejor no haríamos algo, nos atendríamos hasta que averigüemos si estoy en la carne o en el espíritu, pero más bien es una dependencia diaria, desde temprano, digamos que cuando estamos ya despiertos y Romanos nos enseña que debemos de considerarnos muertos juntamente con Cristo todos los días, tomar nuestra cruz, que es esa consideración diaria. Y mientras nosotros descansamos en ese hecho, en lo que somos en Cristo, en lo que Él ha hecho por nosotros, ahí está mi gozo, ahí está mi dependencia y mi paz, en lo que soy en Cristo. Y de ahí, incluso sin darme cuenta en ocasiones, ¿verdad? Sin pensarlo, sin planearlo, simplemente
yo descanso en los hechos de las Escrituras y el Espíritu Santo produce su fruto en mí. Sí, de tal manera que yo no estoy pensando si esto que estoy haciendo lo voy a hacer en la carne o en el espíritu. Realmente ahí no está mi preocupación, mi responsabilidad y mi ocupación está en descansar en lo que soy en Cristo. Algo de estos temas es lo que platica justamente el libro de Corintios. Espero que vayamos sorteando estas cosas. ¿Alguien quiere leer Primera de Corintios 1 del 4 al 9, por favor? Aquí lo tengo. Adelante, Martín. Dice Primera de Corintios, capítulo 1, 4 al 9. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Sí, muchas gracias. Ese es un texto bien interesante porque es como una cápsula concentrada. Estaba pensando justamente que en las mañanas mi esposa Mirna me da, después de desayunar o en el desayuno, me da un omega 3, me da unos probióticos, me da una cápsula de probióticos y luego me da, no sé qué otra cosa, luego me da vitamina C y me da un multivitamínico para los de más de 50 o más de 40, no me acuerdo, ¿no? Pero estos 5 versículos, 6 versículos, es una cápsula poderosa de información para los corintios, porque sobre esta información es que los corintios van a poder cambiar su conducta, ¿sí? Es decir, la carta a los corintios no es un llamado para que cambien, porque si no, lo que decía Víctor, porque si no cambian, van a perder su salvación, o porque si no cambian, Dios los va a desechar, o porque si no cambian, van a enfrentar a un Dios airado, o porque si no cambian, Dios los va a maldecir. Ese no es el punto de Pablo en esta carta, y tenían varios problemas graves que vamos a ir viendo, pero más bien es recordarles a los corintios, oigan, vean lo que tienen y lo que son en Cristo. Y usa unas palabras muy interesantes para que los corintios recuerden que ahí tienen que estar parados y fundamentados, ¿verdad? Y parados ahí en lo que son en Cristo y lo que Dios les ha dado, es decir, la gracia de Dios, lo que son por la gracia de Dios. De ahí el Espíritu Santo va a reproducir su vida o su fruto en ustedes, pero ustedes no lo están considerando. Se les ha olvidado todo lo que aprendieron en 1 año y medio. Y Pablo se los recuerda aquí. Por ejemplo, en el versículo 4, es muy relevante que Pablo les diga, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Cómo podríamos dar gracias a Dios por unas personas una iglesia que está dividida, o que tienen contiendas, o que hay inmoralidad en medio y nadie hace nada al respecto, o que cuando se reúnen a comer no se esperan porque uno ya tiene hambre y está pensando en sí mismo y se adelanta a comer en lugar de esperar y celebrar la cena del Señor? Otro problema era que en algún desacuerdo ahí entre dos creyentes, en lugar de arreglarlo o sufrir
¿cómo se llama? La ofensa y perdonar. No, ahora los dos creyentes o las personas involucradas tenían que ir a un tribunal romano de incrédulos para que les resolviera sus conflictos. Hay varios problemas graves, pero Pablo dice, yo doy gracias a Dios por ustedes, porque ustedes recibieron la gracia de Dios. Y vean, 2 de Timoteo 1:9, es uno de los textos que hemos visto regularmente. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? 2 de Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ajá. Esto es muy importante porque, gracias Vic, lo que hemos estudiado también con nuestros hermanos y en este panorama que nos compartieron recientemente es el plan eterno, ¿verdad? Que Dios tiene o que Dios desarrolló desde antes de hacer la creación. Y este texto de 2 de Timoteo 1:9 es muy revelador porque nos dice que la gracia que recibimos, incluidos los corintios, fue dada antes de la creación, antes de que las cosas fueran hechas, ya Dios tenía desarrollado su plan de redención en Cristo. Y vean el versículo 8, de ahí de Corintios 1:8. Me estoy brincando nada más para hacer una referencia, pero vamos a ir a través de estos versículos. Pero dice el versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esto tiene que ver con lo que comentó Víctor, que el Señor va a venir y qué cuentas le vamos a dar, ¿no? Y según el plan que Dios tiene, dice que Él nos confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles. Y alguien lea, por favor, Efesios 5:27. Efesios 5:27, Pablo menciona algo muy parecido a los Efesios. Dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Saben cuál es la pregunta que me surge ahí en estos dos versículos? Si dice que Él nos va a confirmar hasta el fin para que seáis irreprensibles. Ese es Corintios 1:8. Y Efesios 5 dice que Él se va a presentar a su iglesia sin mancha, como una iglesia gloriosa. Y la pregunta que me surge es, ¿cómo le va a hacer? ¿Sí? Si leemos lo que los corintios están haciendo, ¿cómo le va a hacer Dios, o más bien Jesucristo, para presentarse irreprensible a estos corintios o una iglesia gloriosa como los Efesios? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿No parece como una misión imposible o como cómo le va a hacer, pues? O sea, si ves tu propia vida o nuestra propia vida o la vida de la iglesia en la que estamos, que siempre hay conflictos y situaciones y parece que nunca damos el ancho, ¿cómo le va a hacer Dios para presentarse una iglesia gloriosa, irreprensible? Adelante, primero Martín. Gracias, pastor. Dice el Señor en su palabra en Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22.
lo que hizo nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo para presentarnos de Él sin mancha. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Él ya lo hizo todo. Luego, en el libro de Apocalipsis, incluso los salvos de la gran tribulación, dice que fueron emblanquecidos con la sangre del Cordero, ¿no? Eso Cristo lo hizo con nosotros. Pero también en Judas dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y sin mancha delante de su gloria. Posicionalmente ya estamos perfectos en Cristo, condicionalmente seguimos cayendo. Dice también Hebreos 10:14, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y el versículo 17 dice, y nunca más me acordaré de sus transgresiones. Entonces Él ya lo hizo todo. Vamos a dar cuenta de lo que en el Espíritu somos en Cristo, no para castigo ni para condenación, sino de la vida de Cristo en el creyente. Sí, muy bien, gracias Martín. ¿Alguien más iba a comentar, Víctor? Sí, a mí me da, digo, definitivamente lo que dice Martín es por ahí, creo que por ahí va todo, pero a mí me da mucha enseñanza el poder conocer, por ejemplo, la historia de David en la Escritura. Yo creo que en la parte humana cualquiera diría que David pues, fue de lo peor, ¿no? Él cometió todos los pecados sabidos y por haber, y de lo más feo que pueda haber. ¿Y cómo es posible entonces que Dios diga que él tiene el corazón conforme al corazón de Dios? Entonces, si recordamos ahí, cada momento que David caía y cada momento que él en conciencia, ya sea el profeta o ya sea el mismo, le hacían ver o él veía la falta que había cometido, él caía rendido a los pies de Cristo en arrepentimiento y entendía todo lo que él había hecho de una manera equivocada. Y sí creo yo entonces, estoy totalmente seguro que aún esa iglesia perfecta como Cristo vendrá por ella, nuevamente rematamos en que no se trata de nosotros, sino que se trata totalmente de Él. Entonces, así como dice la Escritura, de que de acuerdo, de que la obra ha sido consumada, que Él no se acordará de nuestros pecados y que todo lo aventará al fondo del mar, etcétera, etcétera, todo eso aplica para lo pasado, lo presente y lo futuro. Obviamente, creo yo que la parte que vamos a poner a sus pies es esa fe y esa confianza en lo que Él pueda hacer por nosotros y no en lo que nosotros, en nuestras fuerzas, podamos hacer. Entonces, yo creo que va por ahí, no necesariamente por las obras literalmente hablando, sino por esa confianza en la que yo pude haber puesto todo lo que hacía o lo que quería hacer, pero haberlo puesto en las manos de Cristo para que Él lo lleve a través de mí. ¿Sí? Sí, claro, así lo que hacemos nosotros es vernos a nosotros mismos y juzgarnos a nosotros mismos y nos vemos faltos y fallos y no podemos, sí podemos, pero Dios nos ve como ve a Cristo. Sí, Dios no ve a este Rafael falto y fallo, inconstante o débil o con sus frustraciones o lo que sea. Dios no ve a este Rafael, sino como tú decías, ¿quién dijo la hermana? Que estamos escondidos en Cristo. Ella dijo que estamos atrás, o como dijo, estamos escondidos, ocultos o atrás de Cristo. Dios, sí, estamos protegidos por lo que Él ha hecho. Entonces, cuando Dios ve a Rafael santo, justo, acepto por la obra de Cristo. Y lo que también se nos olvida o hay que recordar es de que Dios no está sujeto al tiempo y al espacio como nosotros, ¿sí? Dios no está sujeto a las características o a las limitaciones de este planeta.
Entonces, para Dios no hay tiempo, ¿sí? Es decir, Él ya nos ve como una obra terminada en Cristo de alguna manera. Y yo creo que por esa razón Él puede vernos irreprensibles, Él puede vernos una iglesia santa y sin mancha porque nos ve en Cristo. Bueno. Rafa. Sí. Rafa. Sí, adelante. La dependencia es lo que me queda a mí ahorita claro, y cuando leíste Efesios 5:27, ¿verdad? A fin de presentársela a sí mismo, Cristo, a su iglesia, y recuerdo el pasaje con Isaac, ¿verdad? De Jehová Jireh, Dios se provee a sí mismo, aquí Jesús se provee a sí mismo a su iglesia, y me lleva a esto que también se leyó hace un momento, ¿no? Si, así como recibiste a Cristo, andad en él. O sea, es la dependencia total. Si sigo preocupándome por regarla, no voy a caminar, ¿no? Si voy a salir en el campo, en un camino, si voy preocupado por no caerme, no voy a caminar. Entonces, caminar en la certeza de que Dios está conmigo, de que Cristo ya me ve y que Dios ve a Cristo en mí, no me ve a mí, como tú dices ahorita de Rafa. Sí, Sí, correcto, así es. El llamado es a una dependencia y a un descanso en lo que él ha hecho y dejarle a Él la obra de nuestras vidas. Este versículo 5 es lo que nos está dando el título que elegimos para este estudio en el versículo 1:5 de Corintios. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. El título que elegí para este estudio de 1 Corintios es enriquecidos en Él. Y justamente eso es lo que los corintios están olvidando, todo lo que recibieron, lo que son en Cristo. Aquí habla de palabra y toda ciencia. Ciencia podemos entender que es conocimiento. Y luego el versículo 6 dice, luego nos vamos a meter un poco más aquí la próxima semana, pero dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Es decir, Pablo está certero de que estas personas en Corintio han nacido de nuevo. Sí, el testimonio fue confirmado en ellos. Entonces, hay una corriente a lo mejor también de ese temor para que los cristianos cambien, es hacerles pensar que si no son buenos cristianos, van a perder su salvación, o que la salvación depende de lo que yo pueda hacer o cómo comportarme. Pero eso no es escritural, porque si nosotros no alcanzamos la salvación por nuestras obras, ¿verdad? Tampoco es correcto que la vamos a perder por las obras. Nada nos separa del amor de Cristo. La salvación de nuestras almas ha sido por la obra de Cristo, y lo que hagamos no nos va a sacar de su amor, ¿sí? Sí, yo creo que hay creyentes que se desvían, que se enredan en la carne y que a lo mejor pueden pasar años tratando de salir o de luchar con la carne y con la vida, habiendo conocido a Cristo un día. Pero si nacieron de nuevo, como aquí dice, el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Si un día certeramente creyeron en Jesucristo como su Salvador y fueron justificados, lo que les falta conocer son las verdades para crecimiento, ¿sí? O lo olvidaron, o no lo consideraron, o no lo saben, y es necesario que tengan ese fundamento para crecer. Y el creyente
que nació de nuevo, tiene vida espiritual, no pierde su salvación por causa de andar en la carne. No estoy diciendo que sea permitido, que diga, bueno, tú puedes andar en la carne como quiera, pero yo sí creo que de pronto algún creyente puede enredarse y puede estar frustrado y ser atraído por su carnalidad y por el mundo y por Satanás y estar enredado en eso, pero eventualmente por la gracia de Cristo y por su misericordia, la esperanza es de que se reconcilie con el Señor en ese sentido, ¿no? Pero la salvación la tenemos por la obra de Cristo y no por nuestras obras. Bueno, ¿algún comentario hasta aquí? Yo creo que aquí podríamos concluir por hoy y repasar estos textos la próxima semana del versículo 4 al 9. Puedo comentar solamente que en el 1:10, también lo vamos a ver la próxima semana, pero en el 1:10, Pablo tiene una frase que aquí se traduce, os ruego, ¿sí? Os ruego. Parece que es como que una frase que cambia el sentido o la dirección de su carta. Luego, la próxima semana vemos esta misma palabra en Efesios y la vamos a ver en Romanos, pero parece que esa palabra os ruego, o después de la palabra os ruego, o de la frase, viene ya una serie de instrucciones o de solicitudes de tomar alguna acción, pero primero tiene que ver recordar lo que ya son en Cristo antes de cualquier acción. ¿Se acuerdan que en Efesios habíamos visto que de los 6 capítulos de Efesios, los primeros 3, Pablo no les pide exactamente nada, no les pide nada, que hagan nada, no hay ningún imperativo, ningún mandamiento, ninguna solicitud. Los 3 primeros capítulos de Efesios es recordándoles lo que son en Cristo, justos, santos, miembros de la familia de Dios, aceptos, adoptados, justificados, santificados, ¿sí? Pablo en los 3 primeros capítulos de Efesios les está recordando lo que son en Cristo, y en el capítulo 4 viene esta frase, os ruego que andéis de acuerdo a lo que son, a la vocación que fuiste llamado. Y entonces Pablo del 4 al 9 aquí en Corintios les está recordando lo que son sin ningún imperativo, sino lo que les ha sido dado por Dios, enriquecidos. Y después en el 10 ahora sí viene os ruego y viene la descripción o el desarrollo o el desenredo de todas estas situaciones que vivían los corintios. Bueno, aquí terminamos entonces. Muchas gracias a todos. Si alguien tiene algún comentario o alguien quiere orar para despedirnos, Vic.